Gracias. Alex. Venga, seguimos. Japofan, ¡Sigimas! ¡Ay, dozo! Bueno, ahora nos toca viajar un ratillo ¿Dónde? por Japón. Bien. Pero hay que preguntar entonces a Alfonso Martínez de Gaikan. A ver, Hola, ¿cómo Alfonso, ¿qué estáis? tal? Aquí otra vez. otra vez Sí. más. ¿A dónde nos vas a llevar? Bueno, vamos a ir ahora en vez de un lugar de Japón, una prefectura, algún sitio así que pensemos turístico. Vamos a hablar un poco de videojuegos, videojuegos retro en este caso, videojuegos antiguos, vintage, que yo creo, igual es cosa mía, pero hasta cierto punto representa también Japón, ¿no? No, esto me Sí. gusta, ¿eh? ¿Verdad? Esto, Sí. sí, lo retro, perdona, está muy bien. Los retros somos ya mayores Sí, nosotros y claro. nos gusta lo retro, es normal. Si yo te cuento. Bueno, estamos ahí, estamos ahí. No, pero a veces en Japón pensamos y si a una persona le decimos qué te transmite Japón, pues igual piensa en samuráis, en geishas, pero también podríamos decir que los videojuegos pues también representan a Japón, ¿no? Y quiero hablar un poco de videojuegos retro porque son muy importantes para el país. Como sabéis, es una industria muy grande, muy importante en Japón. Y es un medio, en este caso, pues una forma económica de sacar beneficio que está muy integrada en la cultura, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy normal hoy en día ver a gente jugando videojuegos y que pues tenga una cierta edad. Pero en Japón era muy normal en el metro encontrar personas jugando a videoconsolas y con personas mayores. Hay cosas que, bueno, es realmente una auténtica potencia mundial en cuanto al mundo de los videojuegos, como sabéis. Y se puede considerar casi un continente, para lo pequeño que es el país. Tiene pues grandes empresas como todos conocemos, ¿no? Quizás Nintendo sea lo que todo nos viene más a la Nintendo. mente. Bueno, Sega también. Sega también, cuidado, exacto. Sega es de origen realmente Sí, americano, sí. pero bueno, Japón también Ah. Sega se identifica mucho, ¿no? Mario y Sí. muchas empresas, ¿no? Como Namco, Konami. Namco, sí. Realmente, pues, sobre todo tuvo una época dorada Japón que los videojuegos a nivel mundial y evidentemente dentro del propio Japón hay muchísimas creativos, hay mucho consumo. Es una industria muy importante y la sociedad ve muy normal el hecho de jugar a videojuegos. Es una cosa desde hace muchos años. Así que vamos a hablar un poco, a viajar, si os Perfecto. apetece, pero Sí, a sí. tiendas de videojuegos retro, a ese Japón de juegos antiguos y a explicar un poco por qué es un poco un paraíso Japón para los aficionados a los videojuegos, en este Paraíso, caso, sí, clásicos. ¿no? Sí, Venga. es la meca casi del videojuego clásico. Vamos de tiendas. ¿eh? Venga, vámonos por ahí, vámonos. Bueno, ¿por qué los videojuegos clásicos en Japón son tan... Bueno, hay tantos, es tan fácil de conseguir comparado con otros países? Sobre todo, Japón sabéis que conservan todo bastante bien. Y aquí estamos hablando en ocasiones de videojuegos que tienen 30 años, incluso más. Y allí lo guardan todo bien y Lo es más cuidan. fácil... Lo cuidan todo, tú lo sabes. Señor. Es más fácil encontrar Claro. videojuegos pues completos, bien cuidados. Aquí en Europa, en España, donde sea, pues juegos de que teníamos cuando éramos pequeños es muy difícil conseguirlos Buah. bien conservados y todo eso. Eso ayuda a Japón. Luego, otra de las cosas que hace que en Japón se puedan encontrar muchos juegos es que las tiradas normalmente eran muy largas. Un juego como, yo que sé, Super Mario World, ¿cuántos millones de copias salieron en Japón? Claro. Entonces, claro, es Claro. más fácil encontrarlos. Más fácil. Luego también son muy baratos los juegos en Japón, los videojuegos clásicos, retro, comparado con otros países. Por todo lo que decimos, ¿no? Hay muchas unidades, hay mucho más cuidado, hay más industria y entonces es más fácil de conseguirlos. Hay muchas cosas interesantes y luego hay pues lugares donde es muy fácil conseguir videojuegos antiguos, en este caso, sobre todo para turistas que vayamos la primera vez a Japón, ¿Ah, ¿no? sí? Sí, por ejemplo, seguro que te viene, Daniel, a la mente Akihabara, ¿no? Akihabara Casi me todo suena. el mundo Sí. lo conoce o Sí, cuando piensa en un todo el primer mundo va viaje a para allá. Japón está pensando a lo mejor en hacer una pequeña visita a Akihabara. No solo por videojuegos, sino pues por todo, ¿no? Sí. Manga, anime... Visita obligada. Sí, ¿no? Obligado. Yoma, tú, yo creo que fuiste seguro el primer viaje a Akihabara. Yo en mis 3 viajes a Japón he ido Todos. más de un día. sí. No, sí, el videojuego retro y zonas, como dice él, de Está bien. Electronic Towns como Akihabara, no es la única en Japón. Hay sitios donde es muy fácil para cualquier turista ir ahí. Estamos hablando en este caso de videojuegos retro, pero ir fácilmente, están muy bien ubicados, es muy fácil llegar y encontramos, pues eso, figuras, videojuegos retro, anime, cosplay y un montón de cosas relacionadas. No solo Akihabara, sino en Osaka tenemos Denden Town, también conocida como Nipponbashi, que es lo mismo, una ciudad electrónica, una zona, ¿Ah, sí? un área grande llena Bien. de tiendas de este estilo, donde se pueden comprar muchos videojuegos y todo esto. Hay también más desconocidas, hay en Nagoya, que no recuerdo, a Kamadori se llama, en Nagoya hay una zona también. Kamadori. Sí, hay diferentes partes, es una cosa muy de nicho, pero Ya. videojuegos retro hay muchísimos en Japón, es bastante curioso.
Algunas personas me han preguntado a veces, ¿para qué compras videojuegos retro si tú, Alfonso, no sabes japonés, no sabes leer japonés? Que os lo podéis Claro. preguntar, ¿no? ¿Para qué ir a Japón a comprar videojuegos antiguos si no sabemos leer Es que está japonés? en No me japonés. entero de nada. Claro, los videojuegos se suelen estar, y más los antiguos de esa época, Claro. solo en No un idioma traduce, y en claro. este caso en japonés. Pues muy Ah. sencillo, yo y muchos turistas o personas coleccionistas que buscamos videojuegos en Japón, muchos juegos japoneses, el género, se pueden jugar sin problemas. Un juego de rol, una visual novel que hay Sí. que leer, evidentemente, No, el vale, idioma. vale, claro, claro. Si compramos un juego de lucha, un Tekken Eso no hace 2, falta. claro, no hay problema. También muchos juegos que son de coches, que son de arcade, son géneros que son sencillos. Claro. Fácil de entender. Están todos en inglés y apenas tiene importancia el idioma. Así que es normal que mucha gente compre videojuegos japoneses. Lo peor son los de rol, de tipo Final Eso Fantasy sí, y eso tal. ya es otra historia. Eso lo tenemos muy complicado. ¿Ves? En nuestra época con los marcianitos, fácil. Yo era de la familia. Matar y ya está, claro. Matar y ya está, tú. Eso es un género que no hace falta el idioma. Sí, No, pero verdad. tienes razón. Yo recuerdo que me compré una Game Boy ahí en Japón y me compré el Bomberman. Yo soy súper fan de la saga Bomberman y me lo compré y está en japonés. Pero no me lo he pasado en Nada, japonés que- porque no tiene más Claro que hay dificultad. dos opciones, ¿no, Jaume? Sí, ¿te imaginas que la primera es que sí, que la segunda es que no? Y ya está, sí, es un poco. Y vas prueba, tirando, es sí, un sí, poco sí. probar. Prueba y error. Ya está. Exacto. Sí, sí. También lo que pasa en Japón es muy atractivo para comprar videojuegos nosotros es que hay muchos videojuegos exclusivos. Hoy en día el mercado de los videojuegos sí que es más normal que los lanzamientos sean a nivel mundial y que bueno, también los juegos, como decía antes Eri, estén localizados a todo el mundo. Muchas veces los juegos son multilingüaje, ya están en todos los idiomas prácticamente. Pero hace años juegos de los 80, de los 90 y todo eso estaban solo en japonés y muchos juegos también, como era un mercado muy importante el nipón, nunca salían de allí, nunca cruzaban el charco. Vamos, nunca... estaban allí. Claro, entonces tiene mucho interés para nosotros, para los turistas que puedan ir a buscar videojuegos retro en este caso, Sí, sí. porque hay muchos juegos que nunca salieron de Japón, nunca pasaron a Estados Unidos ni a Europa, y entonces en ocasiones son juegos muy buenos, pero que nunca salieron de allí porque el mercado japonés lanzaban tanto, pasa con Claro, los mangas y con los mangas, animes, ahí. que claro, Ah, sí, algunos verdad. llegan aquí a esto, Sí. como en este caso tenemos pero otros nunca Ni salen llegan, de Japón. nunca. Es verdad. Pues claro, en Es Japón verdad. encuentras muchísimos videojuegos retro también que no han salido, que son exclusivos de allí, y eso también es muy interesante. Y Alfonso, ¿qué precio tiene más o menos? Así. Pues hay juegos realmente muy baratos y juegos muy caros. Realmente puedes conseguir mucho material y Jaume seguro que ha pecado como yo y ha comprado bastantes cosas. Culpable. Culpable sin problemas. Muchos juegos valen €1, valen 100 yenes. Ahora Está los muy bien. impuestos es el 10%, por Madre 110 yenes, por menos de €1 al cambio, ¿no? Te llevas un juego que aquí puede valer bastante más. Y luego también hay perfecto. juegos realmente caros porque son de coleccionismo, están muy bien conservados. Juegos de Neo Geo, por ejemplo, pueden valer más de €1.000 un juego perfectamente. Mucho, claro. Pero que en general están mucho más baratos, Daniel, que en España, que en Europa o que en otros Y países. seguramente más nuevos, claro, menos Sí, gastados. sí. Yo a veces, en ocasiones, Jaume creo que lo sabe, que hay un sistema como de calificación de estado que te dice, pues el manual, le dan como unas puntuaciones. Y los japoneses igual pone, está muy mal el juego, y tú lo ves y dices, bueno, yo lo veo perfecto, para mí está muy mal, yo no sé dónde lo ven ellos, ¿no? Sí, incluso en la misma tienda te puedes encontrar la misma copia del mismo videojuego 7 veces y en una pues ya te indica fuera pues que pues a lo mejor le falta el libro de instrucciones o, Sí, a lo, te o ponen a lo- los detalles. o a lo mejor el lomo ha estado mucho al sol y se ha Sí. decolorado un poco. Sí. ¿no? Entonces, Sí. bueno, Sun Fate, que tiene un poco sí, de la Sun gente Fate. siempre Sí, ¿no? buscamos ¿no? pues Exacto. el que esté Qué mejor que arte. mejor, pero hay alguno que a lo mejor no eres muy fan y dices, bueno, pues me Bueno, compro el que sí. está a medias que me sale por mitad de precio, ¿no? Sí, los japoneses para catalogar las cosas son muy... En ocasiones he hecho el ejercicio de irme a alguna tienda como Mandarake o de estas famosas y me he puesto ahí a ver cómo compran los videojuegos, ¿no? En vez de la zona de, Sí, sí. de venta, la de compra. Y lo clasifican todo, tienen todo personal ahí limpiándolos, empaquetándolos Están, con vamos, plásticos, sí, qué sí, bien. realmente a pedir de boca. Es un paraíso para los usuarios de los videojuegos, para los fans y en concreto para los videojuegos retro sigue Muy siendo bien. una maravilla. Ya lo sabemos, Interesante, Eri. sí. Oye, muy Cuando interesante, vamos, ¿eh? Gracias. Vamos a buscar, venga. Hay que ir a Juegos buscar. retros. Sí, Yo os llevo, gracias. yo sé muchos sitios, Vale. yo os Sí, llevo. Sí, ¿no? Venga. ジャポファン次行きますはいどうぞ